¿Y si la muerte no fuera inevitable? Si fuera, digamos, un problema técnico, algo así como con solución. Uf, qué idea. Esa idea tan radical es, bueno, uno de los pilares de un movimiento que genera muchísima fascinación, pero también mucho debate, el transhumanismo. Justamente. Hoy vamos a analizar a fondo las ideas que se presentaron en una entrevista con Miklos Lukas sobre este tema. Precisamente. Vamos a explorar cómo define esta fuente el transhumanismo, cuáles son sus metas declaradas, las enormes interrogantes éticas que plantean. Claro. Y de qué manera, según la visión de Lucas, esto ya se conecta con fenómenos que vemos hoy. El objetivo es desgranar las claves de esa conversación para entender mejor un panorama que es realmente complejo y para muchos, bastante desconcertante. Así es. Y la base para esto es una entrevista donde Miklos Lukas, que es presentado como un autor peruano con influencia en estos debates y que reside en Europa, Ajá. expone su perspectiva sobre el transhumanismo y también sobre conceptos que él vincula, como los neoentes, ¿no?, que parecen referirse a esas posibles entidades futuras, modificadas o posthumanas, que surgirían de estas tecnologías. Entremos entonces en materia. A ver, ¿cómo caracteriza Lucas al transhumanismo? Porque para él va mucho más allá de la ciencia ficción. Sí, eso dice. Lo describe como un fenómeno con muchas caras. Es cultural, es político, tiene implicaciones económicas profundas e incluso, argumenta él, adquiere tintes como pseudomísticos o hasta religiosos. Señala que sus raíces están en los círculos de aficionados a la ciencia ficción, allá por los años 60, 70. Claro. Aquellos que soñaban con potenciar al ser humano con tecnología. Implantes de chips, discos duros integrados, modificaciones genéticas. Partes robóticas. Exacto, la clásica imagen del cyborg, ¿no? Exacto. Pero fíjate que Lucas destaca una evolución crucial. Lo que empezó como fantasía, dice, se ha ido como estructurando. Se ha organizado. Menciona la fundación de la Organización Transhumanista Mundial en 1998 y cómo estas ideas hoy tienen presencia, tienen impulso, en entornos académicos de élite como Oxford, Princeton, Yale. Interesante. La idea de fondo que él resalta es esta: el ser humano intentando tomar las riendas de su propia evolución, o sea, dejando atrás la selección natural darwiniana para dirigirse a sí mismo. Y aquí es donde la cosa se pone como intensa. Porque Lucas identifica 3 grandes metas, 3 pilares de este movimiento según su lectura. A ver. Buscan, ni más ni menos, la inmortalidad. Para ellos, la muerte es una enfermedad, un fallo técnico que hay que corregir. Es que es fuerte eso. Incluso menciona la existencia de grupos de presión, de lobbies, intentando que la Organización Mundial de la Salud declare oficialmente la muerte como una enfermedad. ¿En serio? Sí. Es una idea que, desafía nuestra concepción más básica de la vida, ¿no? Y hace referencia a una supuesta conversación filtrada entre líderes como Xi Jinping y Putin. Ah, sí, algo leí. Donde hablaban del potencial de la biotecnología para alcanzar vidas de 150 años. Wow. Bueno, el segundo gran objetivo que describe es la superinteligencia. Y parte de una premisa bastante fuerte, diría yo. ¿Cuál? La visión de que el ser humano actual es, en cierto modo, inferior o limitado y necesita ser potenciado cognitivamente. O sea, a través de la tecnología para afrontar el futuro o alcanzar un nuevo estadio. Comprendo. Y el tercer pilar que menciona es el superbienestar. Exacto. La lógica aquí es que, de poco serviría vivir muchísimo más tiempo y ser increíblemente inteligente si la calidad de vida no acompaña, ¿no? Claro. Buscan asegurar un estado de bienestar elevado y sostenido para estas posibles existencias, extendidas y mejoradas. Tiene sentido dentro de esa lógica. Ahora, sobre la idea de la inmortalidad, Lucas introduce una reflexión filosófica que da que pensar. Se pregunta, si la vida fuera eterna, ¿no perdería justamente su valor, su sentido? Es una pregunta clave, ¿verdad? Utiliza la metáfora del tiempo como la arena en las manos. Si tienes infinita, deja de tener valor. Es buena metáfora. Argumenta que toda nuestra planificación vital, estudiar, formar una familia, buscar logros, se basa en última instancia en la conciencia de que nuestro tiempo es finito. Es un bien escaso y prestado.
Cierto. Desde su perspectiva, la inmortalidad podría conducir paradójicamente a la infelicidad, porque es la finitud la que nos obliga a buscarle un propósito a la existencia. Es una idea potente. Totalmente. Y esto nos lleva a una distinción fundamental que Lukács intenta trazar. A ver, ¿dónde está la línea entre usar la ciencia y la tecnología para mejorar nuestra calidad de vida, algo que hacemos constantemente? Piensa en vacunas, marcapasos, prótesis, y lo que él identifica como transhumanismo. Su criterio para diferenciar es interesante. Se fija en la dirección de la relación. ¿Cómo así? Cuando la ciencia y la tecnología están al servicio del ser humano para restaurar una capacidad perdida o aliviar un sufrimiento, eso lo considera positivo. El ejemplo que da es claro. Una persona pierde las piernas en un accidente y recibe unas prótesis avanzadas. Nadie discutiría eso, claro. Exacto. Pero la cosa cambia, según él, cuando la relación se invierte. Cuando es el ser humano el que se pone al servicio de la tecnología. Ah, entiendo. ¿Y qué ejemplo pone? El contraejemplo que plantea es el de una persona sana, perfectamente sana, que decide amputarse voluntariamente los brazos para implantarse unos brazos robóticos, quizá superiores en fuerza o funciones, pero Esa imagen ya provoca una reacción distinta, ¿cierto? totalmente. Y esto abre la puerta a cuestionamientos sobre el respecto a lo que él llama nuestra naturaleza humana. Lucas sugiere que tenemos como una especie de intuición, ¿no? Algo que nos alerta cuando se trata de modificar un cuerpo sano. Sí, como que no es lo mismo. Argumenta que el cuerpo humano, bueno, con todas sus imperfecciones, es una maquinaria asombrosamente compleja, adaptativa. Sin duda. Y las partes artificiales, como esos brazos robóticos, pues requerirían mantenimiento, no tendrían sensibilidad igual, no podrían regenerarse como nuestros tejidos. Claro. La pregunta que flota en el aire, desde su óptica, es si al buscar estas modificaciones tan radicales, no estamos desafiando un orden biológico fundamental, o para algunos incluso un diseño trascendente. Para profundizar en el impacto potencial del transhumanismo, Lucas insiste en algo previo. Necesitamos tener claro qué entendemos por ser humano. Propone una definición como estructurada. Sí, distingue dos niveles. Primero, la naturaleza humana. Eso sería nuestro sustrato biológico, la genética, la anatomía, la fisiología, incluso ciertos patrones psicológicos básicos. Lo objetivo, digamos. Exacto. Las características objetivas que nos definen como especie y nos diferencian de otros animales. Somos bípedos, tenemos un tipo específico de reproducción sexual, etc. Y derivada de esa naturaleza, surge la condición humana. Esto ya no es todo lo biológico, sino la experiencia de vivir siendo humanos. Ah, ok. Aquí entra la racionalidad, la capacidad de pensamiento abstracto, la conciencia histórica. Somos la única especie que registra y reflexiona sobre su pasado, la autoconciencia. La capacidad estética también, ¿no? Sí, una capacidad estética muy desarrollada. Componemos música compleja, pintamos obras maestras y, añade Lukács, una dimensión que él considera esencial, la trascendental o espiritual. Y es precisamente esta definición, esta estructura, la que se ve desafiada por las modificaciones tecnológicas extremas que plantea el transhumanismo. Claro. Lucas lo ilustra con un experimento mental. Si trasplantamos un cerebro a un cuerpo completamente nuevo, ¿hemos cambiado solo el cuerpo o hemos cambiado a la persona? Es inquietante. Ahí conecta con la famosa paradoja del barco de Teseo, ¿verdad? Justo. Si a un barco le vamos reemplazando todas sus partes, una por una, hasta que no queda ninguna de las originales, ¿sigue siendo el mismo barco? Buena pregunta. La respuesta de Lucas, aplicada al ser humano, es que no necesariamente. Argumenta que las piezas originales, nuestro cuerpo, nuestros órganos, tienen una historia, un contexto, una vivencia acumulada. Entiendo. Reemplazar partes fundamentales o incluso todo el cuerpo físico podría dar lugar a algo que parece humano, una imitación funcional quizás, pero que habría perdido esa conexión esencial con su historia biográfica y contextual única. Se perdería algo intangible pero crucial de la identidad. Y Lucas no considera que esto sea ciencia ficción lejana. De hecho, señala fenómenos actuales que él interpreta como manifestaciones pre-transhumanistas. ¿Cómo? ¿Cuáles? Un ejemplo que da es la cirugía estética, la que está muy generalizada. Ah, claro. La ve como una forma de modificación tecnológica del cuerpo
que parte de una redefinición cultural previa de lo que se considera bello o aceptable. Exacto. No se trata de corregir un defecto funcional, sino de ajustar el cuerpo a un ideal estético que cambia, mediado por la tecnología. ¿Tiene sentido esa lectura? También analiza críticamente lo que él agrupa bajo la etiqueta de agendas trans. Se refiere a debates contemporáneos sobre género, pero también menciona discusiones sobre especie, edad o capacidad. Ese es un tema delicado. Sí, y hay que ser claros, presentamos su análisis, no emitimos juicios. Su argumento, tal como lo presenta, es que primero se produce una redefinición conceptual, por ejemplo, separar la identidad de género del sexo biológico, y posteriormente se busca aplicar la modificación tecnológica para, digamos, alinear el cuerpo con esa nueva concepción. Cita las cirugías de reasignación como un caso dentro de esta lógica en el tema del género. Entiendo el punto que les plantea. Y ligado a esto, Lucas advierte sobre un riesgo social muy concreto: la acentuación de la desigualdad. Sí, eso es clave en su argumento. Plantea que el acceso a estas tecnologías de mejora humana, pues inevitablemente estaría condicionado por el poder económico. Es bastante lógico, ¿no? Utiliza una analogía muy gráfica para ilustrarlo, la de los pollos de granja, los broiler. Los pollos, a ver. Recuerda cómo hace décadas un pollo tardaba meses en alcanzar menos de 1 kilo, mientras que hoy, mediante selección genética, tecnología, alimentación, obtenemos pollos de más de 2 kilos en pocas semanas. Es verdad, la diferencia es brutal. Bueno, pues la extrapolación que hace es preocupante. Me imagino. Advierte sobre la posibilidad de una futura sociedad fracturada, como en 2 niveles biológicos distintos. Exacto. Una élite súper mejorada, con acceso a longevidad extendida, capacidades cognitivas aumentadas, todo eso. Y una gran mayoría de no mejorados o naturales. Uf. Esto podría conducir, según su visión, a formas de discriminación y segregación sin precedentes. Un apartheid tecnológico-biológico, lo llama. Es una advertencia seria. Este vínculo que establece entre redefiniciones conceptuales, tecnología y desigualdad es un eje central de su crítica. Y el alcance de estas transformaciones, según Lucas, llegaría a afectar pilares sociales como el matrimonio y la familia tal como los conocemos. También eso. ¿Cómo? Argumenta que podrían perder su sentido evolutivo y cultural si la reproducción se desliga por completo del acto sexual y del impulso de buscar pareja para transmitir los genes. O sea, si se convierte en un proceso enteramente fabricado en laboratorio. Menciona desarrollos en tecnologías reproductivas que apuntan en esa dirección, ¿no? Sí, se refiere a una publicación en Nature de 2014 sobre la viabilidad teórica de crear espermatozoides funcionales a partir de células madre de médula ósea femenina. Impresionante. Habla de la creación experimental de embriones sintéticos, modelos embrionarios que no requieren óvulo ni espermatozoide en el sentido tradicional. O sea, creados de cero, casi. Incluso especula sobre la posibilidad futura de úteros artificiales, dispositivos que permitirían la gestación completa fuera del cuerpo de una mujer. Algo así como bioincubadoras avanzadas. Madre mía. Todo esto, sugiere Lucas, llevaría a un escenario donde, desde un punto de vista puramente técnico, la figura masculina podría volverse prescindible para la reproducción de la especie. Es una conclusión fuerte. Pero entonces, Lucas plantea una cuestión más profunda sobre estos posibles seres creados por vías totalmente artificiales. A ver, aunque biológicamente, genética, fisiológicamente fueran humanos, ¿tendrían una humanidad completa, en el sentido experiencial? ¿A qué se refiere? Él cuestiona qué pasaría si faltaran elementos como, haber sido concebido en un acto de unión, el vínculo intrauterino, el contacto y calor materno temprano. Esas cosas que damos por sentadas. Cita como referencia los estudios sobre niños creados en orfanatos con privación afectiva, severa, el llamado síndrome de cuna u hospitalismo. Así, que demuestran déficits importantes en el desarrollo socioemocional por la falta de ese contacto y apego inicial. Es un punto a considerar. Sin embargo, es importante matizar que Lucas no culpa al individuo creado de esta manera. Al contrario. ¿Qué dice entonces? Subraya que si llegáramos a ese punto, la sociedad tendría una obligación moral de ser especialmente solidaria y compasiva con estos seres, para ayudarles a desarrollar su potencial humano al máximo posible dentro de sus circunstancias de origen. Es un matiz importante, sí.
Responsabilidad social ante esa nueva realidad. Estas reflexiones llevan a Lucas a dirigir críticas a figuras y corrientes de pensamiento contemporáneas. Una figura central en su crítica es Yuval Noah Harari. Ah, el autor de Sapiens y Homo Deus. Sí, lo ve como uno de los principales ideólogos o profetas del transhumanismo, ¿verdad? Exacto. La idea clave de Harari que Lucas discute es la del Homo Deus, el ser humano usando la tecnología para trascender sus limitaciones biológicas y convertirse en esencia en su propio Dios. El diseñador de la vida, el conquistador de la muerte. Esa misma idea. La réplica de Lucas a esta visión es, bueno, de corte histórico y bastante sombría. A ver. Argumenta que cada vez que la humanidad ha intentado arrogarse el papel de Dios, el resultado ha sido desastroso. Señala las tragedias del siglo XX, guerras mundiales, totalitarismos, genocidios, Cierto. ocurridas en una era supuestamente secularizada y racional. Y que dejaron un saldo de cientos de millones de muertos. Su punto es que abandonar los marcos religiosos tradicionales no ha sido garantía de paz ni de humanidad, ni mucho menos. Es un argumento histórico fuerte. También analiza el impacto teológico, ¿no? Especialmente para tradiciones como la cristiana. ¿Sí? Si el ser humano se rediseña a sí mismo radicalmente, ¿sigue siendo una criatura hecha a imagen y semejanza de Dios? Chocaría con dogmas fundamentales. Claro. Pero, irónicamente, Lucas observa cómo el propio transhumanismo parece adoptar estructuras y anhelos casi religiosos. Es curioso. ¿Cómo cuáles? La búsqueda de la vida eterna, la inmortalidad. La promesa de una especie de resurrección menciona la criopreservación en lugares como Alcor Labs. Ah, la creónica. Y la aparición de figuras carismáticas vistas como visionarias o profetas. Lo califica de culto secular. Un culto secular, interesante término. Y en esta línea contrasta lo que él llama la fe inherente a la creencia religiosa, la idea de una creación, con la teoría científica de la evolución darwiniana. ¿Y qué dice ahí? Argumenta que aceptar la evolución también requiere un cierto tipo de fe, ya que considera que no está empíricamente comprobada al 100%. Bueno, eso es discutible desde la ciencia, pero entiendo su punto de vista. Cita como ejemplo la discontinuidad en el registro fósil. Su conclusión aquí es más bien metodológica. No se deben mezclar los planos de la fe y la ciencia para atacarse mutuamente, porque operan bajo lógicas distintas. Entiendo. Separar los ámbitos. A partir de estas bases, Lucas entra en dilemas éticos más concretos y contemporáneos, ¿cierto? Sí. Uno de ellos es la relación entre la medicina y el negocio. Ah, el tema de la industria farmacéutica y demás. Sí, plantea como una inferencia lógica basada en incentivos económicos la posibilidad de que exista un interés sistémico en no curar definitivamente ciertas enfermedades crónicas, sino en gestionarlas a largo plazo, lo cual es más rentable. Es una sospecha que flota en el ambiente a veces, ¿no? Exacto. También critica lo que llama la patologización de la vida cotidiana. Por ejemplo, Pone el ejemplo de cómo comportamientos infantiles antes considerados normales, como la inquietud o la dificultad de concentración, ahora se diagnostican y medican frecuentemente. creando nuevos mercados farmacológicos y terapéuticos. Sí, eso se debate mucho. Y cuestiona la estructura donde organismos como la FDA en Estados Unidos regulan tanto los alimentos, incluyendo OGM o procesados que pueden contribuir a enfermedades, como los medicamentos para tratar esas mismas enfermedades. Sugiere un posible conflicto de interés estructural ahí. Es un punto interesante sobre la regulación. Otro terreno ético espinoso que aborda es el del aborto y la eutanasia. Su postura, según la fuente, es contraria a ambos. ¿Y cómo la justifica? Principalmente con el argumento de la pendiente resbaladiza, el slippery slope. Ah, el argumento clásico. A ver, ¿cómo lo aplica? En el caso del aborto, su temor expresado es que empezar aceptándolo en circunstancias extremas, como violación o riesgo para la vida de la madre, pueda llevar gradualmente a normalizarlo como una opción de conveniencia ante embarazos no deseados, lo que él considera una forma de eludir la responsabilidad personal. Entiendo el razonamiento, aunque es un tema con muchísimas aristas. Por supuesto. Y respecto a la eutanasia, utiliza el ejemplo de la legislación en Canadá para ilustrar esa pendiente resbaladiza. ¿Qué dice de Canadá? Señala que, según su interpretación, lo que empezó como una opción para enfermos terminales con sufrimiento insoportable se ha ido ampliando.
para incluir a menores de edad, o incluso, afirma él, a personas cuya principal motivación aducida sería la situación de pobreza extrema. Uf, eso sería una perversión total del concepto de muerte digna si fuera así. Él lo ve así. Comparte brevemente una reflexión personal sobre la difícil situación de salud de su padre como un elemento que lo lleva a meditar sobre estos límites. Se percibe en su discurso una tensión constante, ¿no? Entre la compasión que pueden despertar los casos individuales límite y el temor a que las excepciones se conviertan en regla. Sí, y que eso lleve a una deshumanización progresiva o a una pérdida del sentido de responsabilidad individual. El hilo conductor de sus argumentos éticos parece ser la defensa de una concepción de la dignidad y naturaleza humanas que él considera inherente y que ve amenazada por el uso ilimitado de la tecnología. A menudo impulsado, según él, por respuestas emocionales o por criterios de pura conveniencia. La pendiente resbaladiza y la erosión de la responsabilidad son temas recurrentes en el análisis que presenta en la entrevista. Y finalmente, dirige una mirada crítica al panorama político, especialmente en América Latina. Sí, lamenta que los debates públicos y las agendas políticas sigan estancados, desde su punto de vista, en las dicotomías tradicionales del siglo XX. Izquierda versus derecha. Estado versus mercado. Considera que esas discusiones son, como, secundarias frente a lo que él ve como el verdadero cambio de paradigma. Las transformaciones antropológicas impulsadas por la tecnología. Siente que la clase dirigente está mirando el dedo mientras se pierde la luna, ocupada en disputas ideológicas mientras se gestan cambios que podrían redefinir qué significa ser humano en un futuro, bueno, muy próximo. ¿Es una crítica fuerte a la clase política? Bien, creo que hemos recorrido los puntos clave de la visión de Miklos Lukács sobre el transhumanismo, tal como se exponen en la fuente que analizamos. Sí, hemos visto su definición del movimiento, sus objetivos de superar las limitaciones humanas, muerte, inteligencia, sufrimiento. Punto, la línea divisoria que él traza entre la tecnología que sirve y la que transforma nuestra esencia. Y el vasto campo de interrogantes éticos que esto abre, sobre identidad, igualdad, sentido vital, reproducción, responsabilidad. Un montón de cosas. También repasamos sus críticas a ciertas tendencias y figuras actuales, como Harari. Al final, el panorama que dibuja Lucas es uno donde la tecnología no es solo un conjunto de herramientas, sino una fuerza potentísima que podría estar ya remodelando nuestra autocomprensión como especie, impulsada a veces, según él, por ideologías muy concretas o por lógicas económicas que se presentan como progreso inevitable. Queda flotando una pregunta fundamental, ¿no? Especialmente ante la velocidad de avances en IA, genética, robótica. ¿Cómo pueden las sociedades establecer los límites éticos que Lucas reclama? ¿Cómo encontrar el equilibrio entre aprovechar los innegables beneficios que ofrece la tecnología y gestionar los riesgos profundos que él percibe para nuestra condición humana y nuestra convivencia? Sin duda, una cuestión para seguir pensando, para darle una vuelta.